Yo estaba sentada en el sillón de siempre, ese con la tela descolorida que mi esposo Gonzalo compró hace 40 años, tomando mi café de la mañana cuando escuché los gritos. No era la primera vez que ese hombre, mi yerno, Nicolás, levantaba la voz dentro de mi casa, pero ese día, con el calor típico del verano ardiendo afuera, algo dentro de él simplemente explotó. Bajó las escaleras como un poseso, arrastrando a mi hija Luciana del brazo, y empezó a descargar toda su frustración acumulada. Decía que ya no podía con tantos problemas, que la vida era imposible, que trabajaba demasiado, que nada valía la pena. Y entonces, en ese momento decisivo, me miró con un desprecio tan crudo, tan brutal, que aún hoy siento el eco de esa mirada recorriéndome la espalda. Ya no voy a cuidar más a esta vieja, mi casa no es un asilo. Está aquí comiendo el pan de mi mesa, tomando mi agua, hasta respirando mi aire. Debería estar en una institución, lejos de aquí, dijo, con la seguridad de que hasta los vecinos lo escucharan. Me quedé callada, sin mostrar reacción alguna. Simplemente seguí tomando mi café, porque a mis 72 años ya había aprendido que no todo sufrimiento merece lágrimas. Pero Luciana, mi hija, no se quedó en silencio. Soltó su brazo como si hubiera tocado una brasa y, en un movimiento que nunca había visto en toda mi vida, levantó la mano y lo abofeteó con toda la fuerza que tenía en el rostro. El sonido de la bofetada fue tan fuerte como sus gritos de antes. «¡Fuera!», gritaba, con los ojos llenos de furia y lágrimas. «¡Fuera de mi casa! ¡Lárgate ahora mismo!». Nicolás intentó responderle, pero Luciana no lo permitió. Con las tijeras que estaban en la cocina, esas que usábamos para cortar la fruta del jardín, caminó hasta su habitación y rompió cada prenda de ropa que encontró. Las camisetas, los pantalones, hasta los zapatos quedaron hechos pedazos. Y mientras rasgaba, gritaba fuera de sí, con una rabia que jamás le había escuchado. Así es como se le enseña a un hombre a respetar a una madre. Así se hace. En ese instante comprendí que mi hija había aprendido algo muy importante de mí, aunque yo nunca se lo hubiera dicho con palabras. Aprendió que hay cosas que no se negocian: la dignidad, el respeto y el valor de quien te dio la vida. Para entender por qué ese momento fue tan explosivo, necesito llevarte conmigo al pasado. Necesito contarte quién soy, de dónde vengo y por qué mi hija reaccionó de una forma tan visceral. Nací en un pueblo pequeño. Mi madre, Olga, era una mujer que trabajaba de sol a sol, lavando ropa de otras familias en el río para que mis hermanos y yo pudiéramos comer. Nunca tuve mucho, pero recibí algo que ningún dinero puede comprar: el ejemplo de una madre que nunca se rindió. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Simplemente desapareció una madrugada, dejando solo deudas y recuerdos amargos. Mi madre podría haberse rendido, podría habernos dejado en un orfanato, como hacían algunas madres en esa época. Pero no lo hizo. Aprendió a hacer lo posible y lo imposible para criarnos. Sacrificó sus propios sueños para que los nuestros pudieran existir. Y cuando envejeció, cuando sus ojos ya no podían seguir las líneas de las costuras, fue mi deber, no una obligación, sino un privilegio, cuidarla como ella me cuidó a mí. Crecí viendo la nobleza en esas manos gastadas y llenas de callos. Vi la determinación en cada arruga de su rostro. Y cuando cumplí 18 años y conocí a mi Gonzalo, un hombre trabajador que vendía madera en el mercado del pueblo, ya sabía exactamente qué tipo de familia quería formar. Quería una donde se honrara la vida, donde se respetara a quienes vinieron antes que nosotros, donde el amor no se midiera con palabras bonitas, sino con actos cotidianos de sacrificio y lealtad. Tuve a mi Luciana cuando tenía 22 años. Nació en un cuarto pequeño, con una partera y mi madre a mi lado. Recuerdo haber tomado a esa niña en mis brazos y hacerle una promesa: que crecería en un mundo donde la dignidad de la familia nunca sería negociable. Y cumplí esa promesa todos los días. Cuando mi Gonzalo enfermó y necesitaba medicinas caras, vendí lo poco que teníamos. Cuando Luciana necesitaba libros para la escuela, limpiaba casas de madrugada para conseguir dinero extra. Le enseñé a mi hija con el ejemplo que un hijo no abandona a su madre,
que el respeto por los padres no es opcional, que la familia es el último refugio del ser humano en este mundo, y si pierdes eso, lo pierdes todo. Así que, cuando Nicolás soltó aquella risa amarga y esa mirada indiferente, no estaba solo faltándole el respeto a una vieja. Estaba despreciando todo lo que yo le había enseñado a mi hija. Después de que Nicolás salió de esa casa, avergonzado, con la ropa rota, Luciana se encerró en su habitación y lloró. Lloró de rabia, lloró de arrepentimiento, lloró porque sabía que había destruido su matrimonio, que sus hijos, mis nietos, tendrían que enfrentar las consecuencias de aquella decisión. ¿Y yo? Yo me quedé en ese mismo sillón, viendo pasar toda mi vida por mi mente, pensando en todas las cosas que tenemos que sacrificar para tener un poco de paz. Los vecinos vieron todo. En un barrio donde las noticias viajan más rápido que el viento, pronto toda la calle supo que Luciana había echado a su marido de la casa. Algunas personas la juzgaron, por supuesto. Dijeron que había exagerado, que una pareja no se separa por un momento de ira, que debería haber soportado aquello en silencio para mantener a la familia unida. Pero ¿sabes qué aprendí en esos días? Que la gente solo entiende lo que vives si ha caminado con tus mismos zapatos. Lo que ellos no vieron fueron los años antes de ese día. No vieron a Nicolás llegar a casa y fingir que yo no existía, negarme comida, maltratarme con palabras y actitudes. No vieron cuando entró, me vio cocinando y dijo que no comería nada que yo hubiera tocado porque las viejas son sucias y contaminan la comida. No vieron cómo nunca se ofrecía a ayudarme cuando tenía dificultad para cargar algo pesado, ni cómo le susurraba cosas a Luciana cuando yo pasaba, cosas que claramente eran sobre mí. Luciana sufrió en silencio durante años. La escuché llorar muchas noches en su habitación mientras yo rezaba en la mía, impotente, porque una madre no puede obligar a su hija a dejar a un hombre que la lastima. Pero ese día, ella puso un punto final. La gota que derramó el vaso no fue solo el desprecio hacia mí. Fue la manera en que él dijo todo aquello, como si yo no mereciera respeto, como si debiera estar en un asilo y no aquí, en mi propia casa, con mi propia familia. Nicolás intentó volver una semana después. Envió mensajes, pidió perdón, lloró. Luciana lo pensó. Vi en sus ojos el deseo de reconciliarse, porque aún lo amaba, porque tenían hijos juntos, porque el perdón es un lujo que no siempre podemos darnos. Pero entonces entró a mi habitación, me abrazó y me dijo: «Mamá, si lo acepto de vuelta ahora, ¿qué mensaje les estaré dando a mis hijos? ¿Que es aceptable humillar a las personas? ¿Que el desprecio se borra con una disculpa?» Y en ese abrazo comprendí que mi hija había crecido. No solo me había defendido, había elegido sus principios. Y a veces eso cuesta caro. A veces cuesta incluso un matrimonio. Estoy aquí, a mis 72 años, sentada en este mismo sillón, y quiero que sepas algo que me llevó toda la vida a aprender. La falta de respeto comienza pequeña. No nace de un grito ni de palabras crueles. Nace del silencio de quien lo ve y no hace nada. Nace cuando permites que alguien pisotee tu dignidad para mantener la paz. Nace cuando eliges la comodidad en lugar de la verdad. Y una vez que permites ese primer desprecio, crece como una mala hierba, hasta que termina apoderándose de todo tu jardín. No estoy aquí para decir que ella hizo lo correcto, porque la vida no es tan simple como correcto o incorrecto. Hizo lo que era necesario. Eligió la verdad por encima de la mentira cómoda. Y sí, eso destruyó un matrimonio. Pero también salvó algo mucho más valioso: la paz de mi hija frente a un hombre abusivo. ¿Y tú, que me estás escuchando? Quiero que sepas que tu vida también vale algo. Tu dignidad tiene valor. El respeto no es un favor que alguien te hace. Es algo que mereces solo por existir. Si estás en un lugar donde te humillan, donde te hacen sentir menos, donde te tratan como una carga, sal de ahí. Porque la vida es demasiado corta, demasiado preciosa, y fuiste hecha para mucho más que solo sobrevivir a la sombra de alguien que no sabe tu valor. Este es el legado que dejo.
no el de una anciana sentada en un sillón esperando ser humillada, sino el de una mujer que vio a su hija poner en práctica todo lo que las generaciones anteriores le enseñaron. Y eso, querido mío, es inmortal. Eso es para siempre.